Bien, en este vídeo vamos a ver cómo crear el clásico ejemplo de Hello World para iOS utilizando Swift y Xcode. Para ello creamos un proyecto nuevo, una aplicación para iOS, Single View Application, le damos el nombre que nosotros queramos. Elegimos lenguaje Swift, la otra opción es Objective-C, por supuesto, y dispositivo universal, que significa que la aplicación va a funcionar tanto para iPad como para iPhone y que se va a adaptar a las distintas pantallas de todos estos distintos dispositivos. Creamos la aplicación, nos pide un directorio donde crearla y nos la crea, y tenemos el template por defecto de una aplicación estándar en Xcode. Tenemos el delegado de aplicación, clase que se encarga de recibir todos los eventos que el sistema operativo envía a la aplicación, eventos tipo te ha suspendido, te tienes que reactivar, etcétera, etcétera. Tenemos el view controller inicial de la vista, de la única vista que tenemos, que es la clase que controla toda esta vista, y tenemos el storyboard, que es la definición gráfica de todas las vistas que componen nuestra aplicación y que en este momento podemos ver que se compone de una sola vista. Bien, la primera cosa que vamos a hacer ahora va a ser agregar elementos a esta vista. Para ello utilizamos la lista de controles que tenemos en la parte derecha inferior. Vamos a agregar un botón que vamos a colocar más o menos por aquí, más o menos centrado un poco. Podemos ver cómo tengo unas líneas azules que me indican que el contenido del botón está centrado respecto a la vista, y lo voy a colocar aquí. Y por debajo vamos a colocar una label. Bien, tan solo habiendo hacer esto, digamos, ya tenemos una aplicación inicial que podemos ejecutar, por ejemplo, en el simulador del iPhone 6. Se carga el simulador y aquí vemos cómo nos aparece nuestra aplicación. Por supuesto, puedo girar la pantalla y sigue funcionando correctamente. Probablemente estéis observando que yo en diseño he colocado aquí el botón centrado sobre la vista, pero en cambio cuando tengo en el simulador, tengo la vista en posición vertical, los botones no están ni mucho menos centrados, sino que me aparecen en este caso en la parte derecha superior. Bien, esto es porque yo he arrastrado los controles y los he colocado en una determinada posición, X píxeles a la izquierda y X píxeles por arriba, y esto es lo que me está haciendo exactamente el sistema operativo. Es decir, si supongamos que esto eran 300 píxeles, pues de aquí a aquí van a haber 300 píxeles. Entonces no es lo mismo 300 píxeles en una pantalla que tenga un ancho de 600, donde 300 está más o menos por la mitad, que 300 píxeles en una pantalla que tenga un ancho de 400, donde entonces 300 está, digamos, hacia la derecha. Entonces, una cosa que tenemos que tener muy importante cuando creemos aplicaciones para ellos es que vamos a tener un solo diseñador, un diseñador universal, pero nos tenemos que adaptar a multitud de pantallas que tienen distintos formatos de pantalla. No solo es que haya la pantalla del iPhone, por ejemplo, que puede estar en horizontal y en vertical, tenemos la del iPad, la del iPhone 4S, la del iPhone 5, todas son pantallas con distintos tipos de aspecto. Y nosotros tenemos que ser capaces de diseñar para todas ellas. Para ayudarnos en esto, lo que se utiliza en iOS son lo que se llaman las layout constraints. Las layout constraints son un conjunto de normas o de reglas que la posición de los controles siempre tiene que cumplir con independencia de la pantalla en la que estén. Por ejemplo, podríamos decir que un control siempre tiene que estar centrado horizontalmente. Pues para ello vamos a agregar una layout constraint, que es que este control tiene que estar centrado horizontalmente en su contenedor. Una vez agregamos una layout constraint, si hay discrepancias entre la posición en la cual nosotros hemos colocado el control en tiempo de diseño, el cual lo hemos arrastrado, y la posición en la cual va a aparecer realmente, Xcode nos muestra un recuadrito discontinuo naranja y nos dice, oye, este botón tú lo has arrastrado aquí, pero va a aparecer aquí. ¿Por qué aparece aquí arriba? Pues bien, porque una vez un control tiene aunque tan solo sea una layout constraint, toda su posición va a ser determinada mediante las layout constraints aplicadas a dicho control. En este caso, en el botón, le hemos aplicado una sola layout constraint, que es la de tienes que estar centrado horizontalmente, pero no hemos dicho nada sobre su posición vertical, y es por ello que se asume que su posición vertical va a ser 0. Si queremos que haya este pequeño espacio que hemos dejado,
pulsamos sobre el botón y con la tecla control arrastramos hasta que se selecciona la vista y añadimos otra layout constraint, top space to top layout guide, lo que significa que queremos que haya este espacio. Ahora podemos ver que el botón exactamente se corresponde donde lo hemos arrastrado en diseño, con lo cual desaparecen estas líneas naranjas y se convierten en líneas azules, indicándonos que este botón, la posición de este botón, está sujeto por layout constraints. Si yo selecciono un elemento y pulso en este botón que aparece una regla, puedo ver todas las layout constraints aplicadas a dicho elemento, borrarlas, editarlas, etcétera, etcétera. Vamos a hacer lo mismo para la label, ¿de acuerdo? Bueno, pero antes fijémonos, si ahora ejecutamos de nuevo el proyecto, podemos ver cómo, a pesar de que en tiempo de diseño en esta vista universal veo la label centrada, ahora sabemos que esta posición es fija, con lo cual si aquí había 300 píxeles de izquierda al inicio de la label, aquí se mantienen. Por otro lado, el botón, su posición está guiado por layout constraints. Por lo tanto, cuando yo lo veo en la vista, veo realmente el botón centrado. Pero es que no solo esto, si yo giro el simulador, vamos a arrastrar por aquí, vemos que el botón se sigue manteniendo centrado. Es decir, tanto en la posición vertical como en la posición horizontal, el botón se muestra centrado, porque hay una layout constraint que lo indica. Vamos a agregar a otra layout constraint sobre la label. En este caso, la primera layout constraint que le vamos a decir es, también vamos a centrar la label. Y la segunda layout constraint que vamos a agregar va a ser decirle a esta label que tenga un espacio vertical respecto al botón. Por ello, seleccionamos la label, con control arrastramos hasta seleccionar el botón, vertical spacing, ¿vale? Podemos ver que he agregado estas dos constraints. Xcode me dice que hay una pequeña discrepancia. La forma más fácil de solucionar esto es, os vais a Editor, Resolve Auto Layout Issues, Update Frames, y entonces ahora Xcode nos reposiciona el control exactamente donde debería estar en función de las layout constraints que este control tiene aplicado. Pero insisto, esto es importante porque ahora vamos a tener el botón y la label centrada con independencia de la pantalla en la que esté visualizando esto. Si lo estoy viendo en un iPhone 6, perdón, podemos ver cómo ambas aparecen centradas siempre con independencia de que tenga la pantalla en vertical y en horizontal. Lo mismo ocurrirá si veo esto en un iPad o lo veo en iPhones con pantallas de distinto aspecto como el 4 o el 5 mismo. Bien, perfecto, con esto ya tenemos, digamos, ya la primera aplicación creada, ya tenemos el diseño de la aplicación creada. Podríamos cambiar el texto del botón yéndonos a las propiedades del botón y en lugar de que el texto sea button, pues colocar un texto que diga algo como click me, ¿vale? Fijaros que el hecho de que hemos cambiado el texto hace que simplemente el tamaño que tenía este botón no sea suficiente para el nuevo texto, con lo cual nos aparecen estos puntos suspensivos, pero Xcode me está indicando también que en tiempo de ejecución el botón va a ser un poco más largo. En efecto, el botón en tiempo de ejecución se va a adaptar para mostrar todo su contenido. Es decir, si yo ejecuto esto, ¿de acuerdo? Veo todo el texto. De nuevo, la solución es la misma que antes. Siempre que nos aparezcan estas cajas amarillas con líneas discontinuas, significa una discrepancia entre lo que yo veo en diseño y lo que va a haber en ejecución debido a las layout constraints. Siempre es lo mismo. Editor, Resolve Auto Layout Issues, Update Frames, y ahora ya se actualiza Xcode con lo que se va a ver en ejecución. Perfecto. Ahora ya solo nos queda que al hacer clic en el botón se pueda ver, se actualice el contenido de la label. Para ello nos colocamos en la vista compartida, donde tenemos, ahora se me abre a la izquierda aquí el storyboard y a la derecha el controlador asociado a la vista que tengo seleccionada en el storyboard, y ahora voy a arrastrar pulsando control del botón al código del View Controller y voy a agregar una action, porque lo que quiero es capturar un evento. ¿Qué evento? Touch Up Inside, que es el equivalente al click. Y pues le voy a llamar button clicked. Esto me genera una action. Podemos ver que está decorada con IB Action y esta redondita nos indica realmente que esta acción está mapeada a un control, ¿de acuerdo? Si queremos ver desde los controles qué acciones tienen mapeadas, podremos pulsar el control, pulsamos este último icono aquí a la derecha, lo de la flechita, y vemos que el evento Touch Up Inside está mapeado al método button clicked.
Bien, y ahora simplemente aquí lo que quiero hacer es cambiar el texto de la label. Para acceder a la label necesito un outlet, necesito una variable en el view controller que me represente esta label. La forma de crearla es análoga antes, con control pulsado, arrastro, creo un outlet en este caso, ¿de acuerdo? Y le digo que pues, se va a llamar lb texto o lb demo. Le digo que el tipo es UILabel, eso ya lo infiere él a partir del tipo de control y me crea lo mismo de antes. En lugar de un IBAction ahora es un IBOutlet y lo que tengo no es una función sino una variable de tipo UILabel. Con lo cual ahora ya simplemente lo único que tengo que hacer es lbdemo.text y colocar algo como hello from Swift. Vamos ahora a ejecutar el proyecto. Lo vemos en el simulador del iPhone, pulsamos el botón y efectivamente se nos muestra el Hello from Swift.